Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a este canal del Ministerio Nuevos Creyentes, en donde estaremos en esta oportunidad analizando y comentando lo correspondiente a los textos bíblicos del Éxodo, capítulo 24 al 40 y Levítico 1, dentro de nuestra porción semanal número 6, la Biblia en un año. Me siento muy complacido nuevamente de llegar con ustedes a un nuevo logro en esta lectura bíblica, donde el día de hoy estaremos terminando el libro del Éxodo, iniciando así Levítico. Felicidades por este nuevo logro que nos inspira para continuar nuestra lectura diaria de la Biblia, recibiendo así toda la edificación y bendición que ésta trae a nuestras vidas. Como ya habíamos visto, el pueblo de Israel se encuentra en el Sinaí, donde ya les había sido entregada la ley y los mandamientos que debían cumplir. Recordemos que Jehová se presenta delante del pueblo desde el monte Sinaí con Moisés como interlocutor. Debemos saber que los mandamientos que Dios ha entregado aún no se encuentran en piedra, sino que Moisés ha escrito las palabras que Jehová le ha dicho para transmitir al pueblo. En este capítulo 24 nuevamente Jehová pide que se presente frente a él Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, pero solo a Moisés le es permitido subir y acercarse. Vemos aquí un detalle significativo, el hecho de que primeramente el pueblo haya sido instruido en la ley y los mandamientos de Dios. Posteriormente, el liderazgo con el cual Moisés legislará sobre los asuntos de Israel es afirmado de una manera diferente a como fue hecho con el pueblo. Recordemos que cuando el pueblo ve la manifestación de Dios, se asusta y le dicen a Moisés que ellos no quieren lidiar con eso y que sea él quien se acerque a Dios y les transmita lo que éste pide. Por el contrario, estos ancianos y líderes, dice la Escritura, que vieron el lugar donde se había situado Elohim y que debajo de sus pies había como un enlosado de zafiro semejante en pureza a los mismos cielos. Podemos ver que estas son cosas que les están siendo reveladas dentro de un nivel mucho más alto y profundo. Debemos saber que cuando hablamos de autoridad, liderazgo, posiciones más altas o de mayor nivel dentro de la iglesia, no hablamos de un grupo privilegiado por el hecho de ser líderes como muchos piensan. Hablamos de personas que, dentro de sus capacidades, de alguna manera pueden desempeñar este rol. He escuchado a personas que se sienten bien desempeñando una labor específica, pero que no quieren liderar a otras personas, sino que se sienten cómodas siendo guiadas para cumplir objetivos y crecer dentro de sus asignaciones. La pregunta sería, ¿por qué para muchos les es difícil sujetarse a otros o al mismo Dios? Entendiendo que no todos estamos capacitados para hacer ciertos trabajos dentro de una comunidad, no deberíamos referirnos a las personas como prescindibles o imprescindibles. Todos somos importantes, tenemos capacidades que son fuertes en unas áreas, pero débiles en otras. Por ende, es sabio distribuir tanto labores como cargos a cada cual conforme a su capacidad, sus talentos y sus virtudes. Si todos aportamos y nos desarrollamos dentro de las áreas en las cuales podemos ser mejores, no tiene por qué haber rivalidad señalando a los que están por encima de nosotros. La falsa percepción del mundo en el que vivimos, en donde todo es una competencia, les hace pensar a muchos que están por debajo o son menos que otros. La palabra de Dios es sabia cuando nos dice en boca del apóstol Pablo en 1 Corintios 14 que si todos somos un cuerpo en Yeshua, como cuerpo no somos un solo miembro. El cuerpo está conformado de diferentes partes, que si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿en dónde estaría el oído? Por lo tanto, no podemos decirle a los demás que no tenemos necesidad de ellos. También agrega Mateo 23:12 que aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la fórmula perfecta para que todos seamos importantes dentro de una comunidad, siempre buscando la humildad para que podamos ser grandes entre los demás y no al revés. Así que Moisés debe subir al monte esta vez para que Dios le entregue las tablas de piedra con la ley y mandamientos que Jehová ha escrito como instrucción, mientras que los ancianos, al igual que Aarón y Hur, deberán esperar a que Moisés regrese. Nos dice que una densa nube cubrió el monte durante 6 días y al séptimo Moisés es llamado a subir por Jehová, permaneciendo allí durante 40 días y noches.
Jehová le dice a Moisés que el pueblo recoja una ofrenda de oro, plata y bronce, piedras de ónice, troncos de acacia, pieles, entre otras cosas, y que hagan un santuario para Dios. Este deberá ser hecho conforme al modelo del tabernáculo y los utensilios que Dios le entregará a Moisés. De la misma manera, ordena construir un arca con medidas específicas y recubierta con oro puro, entre otras características muy puntuales. Allí Moisés deberá poner el testimonio, es decir, las tablas en piedra de la ley, y construirá también un propiciatorio en oro. Encima de este será el lugar desde donde Jehová hablará con Moisés. Muchas son las historias que se han construido alrededor del Arca del Pacto, como este objeto misterioso lleno de poder, en donde la presencia de Dios se encontraba contenida. La realidad es que este era el lugar desde donde Jehová dijo a Moisés que se daría a conocer por él y desde donde le hablaría, convirtiéndose así en un objeto no solo sagrado, sino representativo a la hora de hablar de la relación y el acercamiento de Dios al ser humano. Recordemos que cuando los filisteos la robaron, en la época del rey David, esta trajo muchas maldiciones a este pueblo, hasta que por voluntad propia decidieron devolvérsela al pueblo de Israel junto con una ofrenda, como nos cuenta 1 Samuel capítulo 6. Asimismo, nos cuenta 2 Samuel capítulo 6 que cuando David quiso llevar el arca nuevamente a Jerusalén, tuvieron que dejarla en casa de Obed-Edom Geteo durante 3 meses. Nos dice la palabra que esta casa fue bendecida en gran manera durante este tiempo, razón por la cual David nuevamente intenta llevarla a Jerusalén. Podemos ver que en sí el arca como objeto no era más que eso, un objeto, así como los muchos utensilios que Jehová mandó a elaborar para el tabernáculo. Lo interesante aquí es que mientras estuvo en el pueblo de los filisteos, se convirtió en una maldición para ellos, pero mientras permaneció dentro del pueblo de Israel, se convirtió en una gran bendición para la casa de Obed. Todo esto es muy importante para entender que si bien Jehová a lo largo de la historia en su relación con el ser humano ha escogido lugares, altares, utensilios, entre otras cosas, lo realmente importante entre Dios y el hombre es la relación que tengamos con Él y que se establece no a partir de amuletos, protectores o figuras de santos que claramente terminan siendo idolatría, sino a partir del arrepentimiento constante de nuestras faltas, buscando cada día ser transformados y abandonando todo aquello que nos aleje de Dios, es decir, dejar las cosas del mundo, buscando primeramente lo espiritual para que las cosas materiales, las cuales necesitamos, vengan por añadidura, como dice la Escritura. Las historias alrededor del Arca del Pacto hoy en día siguen estando vigentes, ya que se cree que se encuentra escondida en algún lugar desconocido y que, desde los tiempos del primer templo y su destrucción, antes de la invasión de los babilonios, esta fue escondida por Jeremías el profeta para que no fuese robada, como nos dice 2 de Macabeos 2, 1-7. También se cree que una vez el tercer templo sea construido por el pueblo judío en los tiempos finales, ésta será puesta nuevamente allí para continuar con las leyes sacrificiales que muchos judíos volverán a establecer. Los seguidores de Yeshua sabemos que todos estos rituales, después de la primera venida del Mesías, ya no están vigentes, por el solo hecho de que Yeshua, el Hijo de Dios, fue entregado en sacrificio para perdón de pecados como el único y el último sacrificio de expiación, como nos dicen las Escrituras en Hebreos 10, 11, 12. Así que, como ya lo hemos mencionado antes, todos estos diseños y mandamientos que Jehová ha entregado al hombre no son más que la preparación a través de un camino de lo material y carnal, producto del pecado, hacia lo espiritual. Bien dice la palabra que Yeshua, nuestro Mesías, nos bautizó en el Espíritu, preparándonos de esta manera para el final de los tiempos, cuando a través de él, en un cuerpo glorificado, podamos recibirle. Un buen ejemplo de esta transición de un hombre caído, pecaminoso, que busca retornar a Dios y ser elevado nuevamente hasta la presencia del Padre, lo podemos ver en muchos de los significados ocultos en la profundidad de las Escrituras hebreas, que el mismo Dios nos dice que revelará al hombre si escudriñamos su palabra. Como por ejemplo, la palabra arca, tevá en el hebreo, solo la encontramos 2 veces en el Tanaj, una cuando se refiere al arca de Noé y la otra a la canasta en donde Moisés fue puesto para protegerlo de Faraón, cuando éste quiso matar a los niños hebreos.
En ambos casos podemos ver el contexto de protección en el que es utilizada. Recordemos que cuando Noé construyó el arca, Dios le ordenó que la recubriera con brea. La calafatearás, dijo. La palabra hebrea que se utiliza para recubrir es kafar, recubrió, raíz de la cual también podemos obtener la palabra kofer, alquitrán, o escuchen esto, rescate, la cual encontramos en Números 35-31, donde nos dice, y no tomarán rescate por el alma de un asesino, refiriéndose a que no podrán pagar una fianza por un asesino, ya que éste, dice en Números, está condenado a morir indefectiblemente. Es innegable la conexión entre el significado del arca del pacto en relación con el Mesías Yeshua. Él fue el único, como nos dice Hebreos 10, que podía pagar esa fianza, ese rescate de nuestra alma una vez y por siempre, la cual estaba condenada a muerte por nuestros pecados. La sangre de los toros y machos cabríos no podía hacerlo, por más que se hiciera anualmente como en la época del templo. Así que el sacrificio de Yeshua nos cubrió, nos calafateó, si queremos decirlo así, de nuestras faltas, pagando el rescate por la condena de muerte que pesaba sobre nosotros. Pero todas estas conexiones no terminan allí. Cuando hablamos del propiciatorio, en hebreo kaporet, podemos ver que esta palabra se desprende de la misma raíz de 3 letras de la cual venimos hablando con respecto a recubrió o kafar. Kaf, P, Resh. Este mismo verbo en su modo infinitivo es la palabra lejaper, la cual significa expiar, como podemos encontrar en Levítico 16:33. Donde nos dice que el sacerdote hará expiación sobre los hijos de Israel de todas sus faltas. Ya sabemos también que nuestro sacerdote es Yeshua, según el orden de Melquisedec, como nos dice Hebreos 7:26-28. Así que, resumiendo, el arca del pacto que Jehová entregó a su pueblo Israel, desde donde Dios se dio a conocer a Moisés y hablaba con él, sería el mismo lugar donde haría expiación de los pecados del pueblo en la tapa, el caporet del arca, es decir, el propiciatorio. Esta es la figura del nuevo pacto que Jehová hizo con todos nosotros a través del sacrificio de su Hijo Yeshua, para cubrirnos del pecado y expiar nuestras faltas por siempre. Todo esto se resume en la celebración anual de Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, que encontramos en Levítico 23:27, como una de las fiestas solemnes más importantes que Dios entregó a su pueblo y de la cual su nombre, al igual que las palabras que ya vimos, también se desprenden de la misma raíz de 3 letras que ya mencionamos en el idioma hebreo. Recordemos también que esta es una de las fiestas que proféticamente Yeshua en su segunda venida cumplirá el fin de los tiempos. Podrán encontrar más información acerca de estas fiestas de otoño en nuestra página Nuevos Creyentes, de la cual dejaré un enlace al final de este video para que puedan obtener más información. Continuando con el relato del tabernáculo, Moisés también es instruido para la elaboración de los diferentes utensilios que deberán ser usados en cada ceremonia. Entre estos había una mesa de madera de acacia cubierta de oro, platos, jarros, cucharones, tazones, entre otros, todos de oro puro. Nos dice también el texto que se deberá poner perpetuamente delante de Jehová sobre la mesa el pan de la propiciación. Este es el pan del rostro, literalmente del hebreo, o también pan de la presencia. Según Levítico 24:5, básicamente era una provisión de 12 panes que siempre se guardaba en una mesa colocada delante del lugar santísimo, panes presumiblemente sin levadura, que se cambiaban todos los días de reposo o Shabbat. Por último, también se elabora el candelabro o menorá, objeto sagrado y muy importante, el cual tenía 7 brazos a los que se les colocaba del más puro aceite de oliva y se encendían constantemente para que su luz nunca se apagara. Éxodo 27:20. Esto en representación de la luz divina que nunca se apaga y que siempre está velando por todos nosotros. Seguimos encontrando en Éxodo 26 del relato todos y cada uno de los diseños que Dios entrega para la elaboración del tabernáculo. Las cortinas, los cobertores, los tablones, algunos con colores específicos, medidas muy puntuales y detalles muy particulares, que nos hacen pensar la majestuosidad y la forma tan minuciosa en la que Jehová establece a la hora de crear.
la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, en donde ha de ser puesta el arca del testimonio con el propiciatorio y el candelabro. Son solo algunos de las especificaciones y diseños que Dios entrega. Lo interesante resulta en que detrás de todo esto sabemos sin duda que hay un simbolismo y un significado muy profundo que solo podemos develar poco a poco y que probablemente muchos misterios estarán aún por descubrirse. Es por esto también que aquellos que creen en una teoría evolucionista fortuita o casual en realidad no conocen las maravillas que solo un diseño inteligente elaborado por un Dios todopoderoso es el que vemos en funcionamiento constantemente. O tal vez si lo conocen. No dudo que muchos científicos, por el solo hecho de no aceptar que están sujetos a un creador, sino que dependen de ellos mismos y de sus propias obras, opten por rechazar lo que es muy evidente buscando teorías que sustenten lo que no pueden explicar con la ciencia. Prueba de esto es sostener una teoría durante años al decir, por ejemplo, que venimos de un simio, pero que, por alguna extraña razón, aún hay un eslabón perdido que no permite demostrar la evolución de monos a seres humanos, que en sí mismo ya suena bastante absurdo. Es conocido también que muchos científicos de renombre hoy en día han terminado por rechazar dicha teoría, sabiendo que la misma ciencia demuestra lo contrario. Las Escrituras nos dicen en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa esto? Que para muchas personas que tal vez no han accedido al Evangelio, el solo hecho de observar los cielos y el firmamento debería ser suficientes para saber que hay un Dios que no solo creó todas las cosas, sino que también vela por ellas permanentemente. Las vestiduras sacerdotales también son muy bien detalladas en estos capítulos del Éxodo, donde encontramos materiales como el oro, lino fino, piedras de ónice con los 12 nombres grabados en ellas de los hijos de Israel conforme a su nacimiento, pedrería como rubí, zafiro, jaspe, jacinto, ágata, amatista, crisólito, berilo, entre otros, montadas y unidas con oro fino como representación de las 12 tribus. Son presentadas como vestiduras sagradas para honra y esplendor, prometiendo a quienes elaboren estas prendas sabiduría para dicha labor. Todo esto para Aarón y sus hijos en la labor y el servicio sacerdotal. Dice también que se hará el pectoral del juicio, elaborado asimismo con oro y lino fino entre otros, al igual que la pedrería ya mencionada. Cabe resaltar que la labor sacerdotal era básicamente la asignación que Dios le entregó a Aarón y a sus descendientes. Ellos serían quienes entrarían en el santuario delante de la presencia de Jehová. Una vez allí, presentarían los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. Dice la palabra que estas vestiduras, las túnicas, los cintos y todos los ropajes serán piezas sagradas, así como también la tiara o corona serán para Aarón y sus hijos honra y esplendor. Otro aspecto importante es el turbante que llevaría en la parte frontal, una plancha de oro en donde se debería grabar como un sello Santidad a Jehová sobre la frente de Aarón, donde nos dice el texto que Aarón será portador de la culpa respecto a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas. Deberá estar continuamente en su frente para hacerlos aceptos delante de Jehová. Podemos ver entonces que no simplemente el simbolismo de los ropajes del sacerdocio arónico en tiempos antiguos era muy significativo, sino que también simboliza muchas de las cosas que estarán por venir. Sabemos por primera de Pedro 2, 9-24 que nos fue dicho como pueblo de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero estos versículos también vienen acompañados de otros que encontramos en el capítulo anterior, donde nos dice: sed santos porque yo, Jehová, soy santo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, primeramente, que la labor pastoral que encontramos hoy dentro de la iglesia es la figura de ese sacerdocio que conocemos en la antigüedad, que si bien son posiciones de honra y esplendor, también son responsabilidades y compromisos que requieren no solo una gran entrega, sino también un gran sacrificio. Ezequiel 34 es una fuerte reprensión al pastorado que no apacienta sus ovejas o que lo hace de una manera deficiente
siguiente dejando desatendido al pueblo de Dios. Siguiendo con el mismo orden de ideas, podríamos decir que los pastores que hoy en día se han dejado seducir por la honra, el esplendor de sus vestiduras, pensando que el hecho de haber sido designados en esas posiciones les permite concentrarse en lujos y una vida ostentosa, pareciera que no saben que van a tener que dar cuentas frente a Dios de sus ovejas, porque olvidaron que en sus frentes dice simbólicamente santidad a Jehová, y asimismo que entre Dios y el pueblo son los encargados de guiar a las ovejas con amor y con un pectoral de juicio que les obliga a buscar ser justos delante de sus familias y delante del pueblo, como bien lo expresa Primera de Timoteo 3:2, cuando nos explica cómo ha de ser el obispo irreprensible. Razón tienen muchos incrédulos cuando, refiriéndose al diezmo o las ofrendas, dicen que no los dan porque entienden que el pastor se va a quedar con su dinero. Esto no es un comentario fortuito. Realmente hay un porcentaje grande de personas que básicamente ve a los pastores como ladrones y que les queda difícil darse cuenta de la ardua labor que muchos líderes desarrollan dentro de la iglesia por amor al pueblo, para guiarlos en santidad. Para aquellos pastores que realmente realizan una ardua labor, este oficio les demanda muchos sacrificios que en ocasiones el creyente no ve. Jornadas extensas de trabajo, dejar de atender sus familias por atender situaciones personales de alguno de sus fieles, utilizar sus recursos económicos para mantener una congregación, entre muchos otros, solo son algunas de las extensas exigencias y requisitos que Dios espera de sus escogidos. También debemos saber que para aquellos varones esforzados que dan buen testimonio del Evangelio con su forma de vivir, no solo están trayendo a quienes están perdidos a los pies del Mesías, sino que también tienen el respaldo de parte de Dios para ser suplidos en todo lo que su labor requiera. El altar deberá ser santificado a la vez que Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes para Jehová. Se deberá ofrecer juntamente con un becerro y 2 carneros un canastillo de panes ácimos, para posteriormente en la entrada de la tienda de reunión tanto Aarón como sus hijos ser lavados con agua. Hecho esto, eran puestas las vestiduras sacerdotales que ya hemos mencionado y serán ungidos con aceite sobre su cabeza, teniendo así por estatuto perpetuo el sacerdocio. Un becerro deberá ser sacrificado delante de la tienda de reunión, aplicando sangre del becerro sobre los cuernos del altar y a los pies del altar. Será quemada su grosura y sus entrañas para que se consuman en el mismo lugar. La carne del becerro con su pellejo y estiércol se consumirán al fuego fuera del campamento como ofrenda por el pecado. El primer carnero será degollado mientras Aarón y sus hijos apoyan sus manos sobre la cabeza de éste. La sangre será rociada alrededor del altar y también será quemado como holocausto a Jehová, olor que apacigua, una ofrenda ígnea para él. Para el segundo carnero se hará un procedimiento similar, aunque no el mismo, donde nuevamente pondrán sus manos sobre éste y después de ser degollado esparcirán la sangre alrededor del altar. Tomarán sangre que se encuentra sobre el altar juntamente con el aceite de la unción y lo esparcirán sobre Aarón, sus vestiduras y las vestiduras de sus hijos, consagrándolos. También deberán tomar del pan con aceite y hojaldre del canastillo de los ácimos que están en la presencia de Jehová. Lo pondrán en las manos de Aarón y sus hijos, lo mecerán como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego deberán quemarlo en el altar sobre el holocausto en olor que apacigua. Este será una ofrenda ígnea a Dios. Así continúa todo el ritual hasta que los sacerdotes coman las cosas que fueron santificadas y consagradas por sus manos. Esto solo lo podrán hacer ellos. Ningún extraño podrá comerlas ya que son sagradas. De igual manera, quemarán todo sobrante ya que no se les permite dejarlo para el siguiente día y mucho menos comerlo. De esta manera queda instituido el ritual mediante el cual cada sucesor que oficie como sacerdote deberá ser consagrado repitiendo durante estos 7 días tal cual como se les ha ordenado, cada paso como estatuto perpetuo. También deberán hacer expiación por el altar durante 7 días para santificarlo, ofreciendo cada día 2 corderos de un año, uno por la mañana y el otro antes del crepúsculo. Esto se hará en la entrada de la tienda de reunión en presencia de Jehová, lugar donde dice Dios será conocido
conocido por Moisés para hablar con él, y también donde se reunirá con los hijos de Israel, siendo así santificado este lugar con la gloria de Dios. De esta manera dice Dios que será invocado en medio de los hijos de Israel, Él será su Elohim, y ellos conocerán que Él es Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser invocado por ellos. Podemos ver entonces la magnitud de lo que significaba poder acercarse a Dios. Diferentes tipos de sacrificios, ofrenda de expiación, ofrendas de paz, sacrificio por la culpa, holocausto, ofrenda mecida, entre otros. Era lo que se necesitaba para que la presencia de Jehová habitara entre su pueblo. Esto no solo nos da una idea de la santidad de nuestro Dios, sino que también nos hace pensar en el valioso, grande y maravilloso sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, siendo considerado por el Padre como el último y suficiente sacrificio para el perdón de pecados. Asimismo, cada uno de estos procedimientos, que no los hemos visto todos en detalle, tiene un significado mucho más profundo, que se encuentra ligado a lo que posteriormente será la venida del Mesías, es decir, Yeshua. También indica el texto que se deberá construir un altar para el incienso, el cual estará delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio. Aarón deberá quemar incienso sobre él cada mañana y tarde. También preparará las lámparas a fin de que ardan permanentemente en la presencia de Jehová. Dios especifica que no se deberá ofrecer incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramar libación, es decir, algún líquido como vino, aceite u otros sobre este altar. Veremos más adelante en Levítico 10 que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, mueren precisamente por no cumplir este mandato y ofrecer un fuego extraño que Dios no les había mandado a ofrecer. Otro aspecto interesante que nos conecta con la futura venida del Mesías es manifestado cuando Dios le dice que, al realizar el censo de los hijos de Israel, cada persona mayor de 20 años deberá pagar a Jehová con medio ciclo para hacer expiación por su alma, para que no haya plaga entre ellos cuando Dios les visite. Según el valor actual monetario, un ciclo de plata equivaldría a $2,20 americanos, mientras que uno de oro valdría $128,45 americanos. Es decir, que la expiación de su alma tenía un costo bastante cómodo y asequible, si entendemos que lo que está en juego es nuestra propia alma. Este dinero recaudado, dice Dios, deberá ser empleado en el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Jehová, para hacer expiación por sus almas. Debemos tener en cuenta que este mandato, viniendo directamente de Dios, no es una intención de aumentar los tesoros de alguna iglesia en particular o hacer crecer los recursos económicos. Dice que será un memorial, es decir, un recuerdo de lo que Dios está trayendo a su pueblo para el perdón y salvación de sus almas. Viniendo de Dios, yo diría que esta es la revelación y sombra profética de Romanos 6:23, donde nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Estamos condenados a muerte por nuestras transgresiones. Eso tenía que pagarse y la única forma era con la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, establece este mandamiento, así como todas las disposiciones del tabernáculo, como un símbolo, dice Pablo el apóstol en Hebreos 9:9, para el tiempo presente. Podríamos decir como una imagen de lo que habría de venir. Yeshua fue quien pagó con su muerte como expiación por nuestros pecados, razón por la cual hoy ya no somos esclavos de la muerte ni tenemos deuda con ella, sino que ahora somos hijos de Dios, redimidos y perdonados, obviamente si nos sujetamos y obedecemos en sus mandamientos, a aquel que pagó por nosotros, es decir, nuestro Señor. Esto no se parece en nada a lo que muchas veces mercaderes de la palabra de Dios hacen para engañar al pueblo. Por ejemplo, veamos las tarifas que se establecieron entre 1513 y 1521 con el Papa León X y las indulgencias, que básicamente eran pagos económicos por el perdón de pecados. Pecados carnales con monjas, primas, sobrinas o cualquier mujer, 67 libras. Pecados contra natura, es decir, contra lo que es natural o de bestialidad, 219 libras.
Si solo cometió pecado contra niños o con bestias y no con mujeres, 131 libras. Sacerdotes que le quitaran la virginidad a una mujer, 2 libras. Mujeres religiosas que se entregaran a uno o más hombres dentro o fuera del convento, 131 libras. Sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes, 76 libras. Todo pecado de lujuria cometido por un laico, 27 libras, y si fue un incesto, se añadirían 4 libras más. La mujer adúltera pagará 87 libras y podrá continuar con sus relaciones ilícitas. El marido deberá pagar la misma cantidad y si éste cometió incesto con sus hijos, añadirá 6 libras. No podemos comparar desde ningún punto de vista los designios y mandamientos de Dios para el ser humano con las aberraciones y mandamientos de hombres que, como ya pudimos darnos cuenta, no solo son absurdos, sino también aberrantes, maliciosos y oscuros. Los mecanismos que Dios estableció en el pasado, como sacrificios, ofrendas y demás, dice Pablo que son reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. Lo que nos está diciendo, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es que se trata de una transición de lo carnal a lo espiritual, que básicamente es el proceso de la existencia del ser humano que pecó, siendo destituido de la presencia de Dios y que ahora debe retornar siendo transformado y restituido. La razón por la cual pagamos un diezmo, por ejemplo, no es porque Dios necesite quedarse con el 10% del dinero que ganamos, es porque Dios nos muestra a través de ese mandamiento que nos desprendamos tranquilamente de una pequeña parte de aquello tan importante para el ser humano como lo es el dinero, sabiendo que Dios nos da su cobertura absoluta y sustento para todo lo que necesitemos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Finalmente no es Dios quien nos da todo? Todos estos son mandatos que nos quieren llevar al entendimiento del mundo espiritual, pero para que lo entendamos, necesariamente Dios debe implementar mecanismos terrenales que nos permitan tener un entendimiento del mundo espiritual, o por lo menos algún acercamiento. Otro ejemplo puede ser el concepto de esclavos. Ya no somos esclavos de la muerte, somos esclavos de Yeshua. No significa que Dios nos tiene subyugados en sufrimiento y en penalidad de su esclavitud, teniendo que hacer todo lo que Él nos dice. Es la forma de decirnos que nos debemos a Él como Señor, aquel que nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos da vida y todo lo que Dios promete en su palabra. Somos esclavos de Yeshua. ¿Quién no querría hacerlo? Esa es una mejor pregunta. Cualquier persona que sea creyente jamás diría que sigue a Dios por obligación. Evidentemente lo hace por voluntad propia y aún más pagando el precio que deba pagar. Así seguiremos encontrando las diferentes ordenanzas como el aceite para la unción, el cual solo podrá ser empleado en los utensilios del tabernáculo, el arca, el candelabro y los sacerdotes para santificarlos. Este estará preparado con diferentes especias, aceite de oliva entre otros, y todo lo que toque el aceite será santificado. También se ordena que no se podrá elaborar ningún aceite semejante, ni que sea ungida ninguna persona aparte del sacerdocio, como ya dijimos. Dice la palabra que a quienes les fue encomendada toda esta labor, Dios los dotó de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística. Asimismo, le reitera Moisés que deberán guardar el Shabbat como estatuto perpetuo, muy seguramente porque Dios les está asignando diferentes labores por las cuales no permitiría que el Shabbat sea quebrantado. Esto nos hace pensar que el Shabbat como día de reposo, aún para las labores ministeriales, no debe ser quebrantado con trabajos que corresponden al resto de los días de la semana. De esta manera, Jehová terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí y le entregó las tablas del testimonio escritas sobre piedra por el dedo de Dios. Mientras Moisés se encontraba en el monte y por su ausencia, el pueblo le pide a Aarón que les haga dioses que vayan delante de ellos, a lo que muy extrañamente Aarón responde que le traigan los zarcillos de oro de las orejas de las mujeres para fundirlos y construir un becerro de oro. Una vez terminado, Aarón construye un altar delante del becerro y le dice al pueblo que estos son sus dioses que los han sacado de Egipto. Al mismo tiempo, les dice que al siguiente día harán fiesta a Jehová. Al día siguiente ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, comieron, bebieron y dice que se rieron. La palabra que se utiliza en el hebreo para reír es zahak.
Es interesante que este término es el mismo que se utiliza en Génesis 18:12 cuando nos dice que Sara, la mujer de Abraham, se rió de la promesa de tener un hijo que Dios le entregó, ya que Sara pensó que por su avanzada edad esto no era posible. De la misma manera, el pueblo de Israel está incrédulo frente a la ausencia de Moisés, que tan solo lleva 40 días ausente. La promesa de entrar a la tierra prometida se volvió para el pueblo de Israel más grande que aquel que habría de cumplirla, es decir, Dios, razón por la cual decidieron adorar un becerro de oro pensando que esto los llevaría hasta dicha promesa. Dice la palabra en Marcos 6:5 que Yeshua no pudo hacer muchos milagros en el lugar donde se encontraba por la incredulidad de la gente. Debemos saber que la paciencia es un factor fundamental en la afirmación de la fe de cada creyente. Romanos 5:3 nos dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, que cuando nos vemos enfrentados a diferentes retos u obstáculos, lo que Dios está trayendo a nosotros es la paciencia que necesitamos para pasar dichas pruebas y llegar a las promesas que vendrán después, siempre teniendo la esperanza de que Yeshua caminará con nosotros. Santiago 1:3 dice también que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos que Dios prueba los corazones de cada uno de nosotros y que la fe es el fundamento y la herramienta que nos mantendrá a flote hasta llegar a la salvación. Lo impactante en este texto es que Aarón no solo consiente la idea de idolatría que el pueblo le está proponiendo, sino que también participa y elabora el becerro de oro, a lo que Jehová, estando en el monte con Moisés, le dice que descienda rápidamente porque el pueblo se ha corrompido y que permita que su ira se encienda para consumirlos. También le promete a Moisés que una vez los haya consumido, hará de él una nación grande. Evidentemente, Dios está probando el corazón de Moisés. ¿Por qué habría de pedirle permiso para destruir al pueblo, prometiéndole que hará una nación grande de él? Moisés pudo haberse dejado llevar por la vanidad y el deseo de poder y gloria, aceptando el ofrecimiento de Dios, pero decide actuar como intercesor delante del pueblo y le pide a Jehová que no haga eso. Posteriormente, Moisés baja donde el pueblo, destruye el becerro de oro, pero al mismo tiempo entró en ira y destruyó las tablas en piedra que Dios le había entregado. En medio de todo este episodio, todos los hijos de Leví se unen a Moisés, quien les dice que maten a sus hermanos, muriendo así 3,000 hombres en aquel día. Sin embargo, al siguiente día Moisés sube nuevamente ante Jehová para hacer expiación por el pecado del pueblo, quien le dice que borrará de su libro a aquellos que hayan pecado contra él. ¿Es este el libro de la vida? Apocalipsis 3:5 dice que los que vencieren serán vestidos de vestiduras blancas, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, y Yeshua los confesará delante del Padre. Lo interesante es que aquí, en Éxodo 32, Jehová le está diciendo a Moisés que borrará del libro a todo aquel que haya pecado contra Dios, es decir, que el nombre de estas personas ya se encontraba escrito. Finalmente, ya habían sido liberados de Egipto y caminaban de la mano de Dios para alcanzar la promesa. Podríamos decir que eran libres como todos los que hemos recibido a Yeshua y caminamos de su mano para alcanzar la promesa de salvación. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis. Evidentemente le está hablando a un pueblo creyente cuando les dice que deberán vencer para estar en el libro de la vida. No le está diciendo a incrédulos que crean o se conviertan. Básicamente está diciendo que perseveren. La idea de un evangelio que proclama salvo siempre salvo a los que reciben a Yeshua como Salvador y que creen que la gracia de Dios es carta blanca para no cumplir los mandamientos porque Yeshua pagó por nuestros pecados, deberían considerar que efectivamente Dios sí borra de su libro a los que pecan contra él y que existe la posibilidad que no alcancen la promesa de salvación. A raíz de la desobediencia del pueblo, Jehová le dice a Moisés que estos son pueblo de dura cerviz. Este término era empleado en la antigüedad cuando el buey no se dejaba guiar por el granjero, quien trataba de llevarlo por el camino correcto mientras araban la tierra. Así que básicamente esta misma era la condición del pueblo en ese momento. Jehová le dice a Moisés que en esa condición Dios no podrá estar en medio de ellos, ya que si lo hiciera, simplemente serían consumidos. Con lo cual, podemos concluir
decir que cuando el pueblo de Dios insiste en desobedecer, manteniéndose en pecado, Dios en su santidad simplemente no puede acompañarle para estar en medio de ellos, condición que hoy día también es muy frecuente en la vida del creyente. Así que, desde entonces, la tienda en medio del pueblo, donde se encontraba el tabernáculo, tuvo que ser levantada lejos, fuera del campamento, llamándola entonces tienda de reunión. Todo el que buscaba a Jehová salía a dicha tienda, y cuando Moisés iba a ingresar, todo el pueblo se levantaba y cada cual esperaba de pie a la entrada de su propia tienda, observando a Moisés mientras ingresaba. Dice la palabra que una columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, cuando en el interior Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Es interesante ver que el concepto de tienda de reunión para buscar la presencia de Dios nazca en medio de la dificultad del pueblo por mantenerse en obediencia. Podríamos decir que este es el principio del concepto de iglesia como punto de congregación. Hoy en día debemos congregarnos como familia de la fe y el cuerpo de Yeshua para compartir su palabra y buscar su presencia, pero también sabemos que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Es decir, en tiempos de Moisés, la presencia de Dios estaba en la tienda del tabernáculo en medio del pueblo, en el corazón del pueblo, así como hoy día nuestros cuerpos son tabernáculos para sacrificio vivo, como bien lo dice Pablo en Romanos 12:1 y 2 de Corintios 5:1. Pero a la vez, el pecado que mora en nosotros debe estar a la luz de la iglesia para ser juzgado. 1 de Corintios 6:1 nos dice que, si algún hermano tiene algo contra otro, que sea juzgado por los santos, dice Pablo, por nuestros hermanos, por la iglesia y no por el mundo. Sabemos también que la palabra iglesia viene del griego eclesia, palabra compuesta que significa llamar fuera, así como también reunión popular, asamblea o congregación, enlazando estos dos conceptos, la tienda de reunión establecida en la antigüedad por el mismo Dios y la iglesia que hoy conocemos. Esto ratifica el hecho de que, así como Dios es uno, su palabra también lo es, y no está fragmentada en antigua ni nueva, y mucho menos anulada. Por el contrario, se complementa y se revela a sí misma cada día mientras retornamos a Dios. Y Jehová le dice a Moisés que labre 2 tablas de piedra como las primeras que Moisés había roto, ya que nuevamente Jehová escribirá sobre ellas, para lo cual le dice que suba al monte Sinaí. Estando allí, Moisés intercede por el pueblo pidiendo que la iniquidad les sea perdonada, aunque el pueblo sea de dura cerviz, a lo que Jehová responde que renovará su pacto con ellos y que expulsará a los pueblos que se encuentren en la tierra que les prometió. Nuevamente son advertidos en no pactar con estos pueblos a donde van a entrar, ni adorar sus dioses, comer de sus sacrificios o tomar en matrimonio a sus hijas, para que no terminen haciendo lo que estos pueblos hacen, ni les sea por lazo dichas alianzas. Nos daremos cuenta más adelante que el pueblo desobedecerá y que aún hoy en día se pueden ver las consecuencias por no haber seguido las instrucciones de Dios. También le ratifica la celebración de las fiestas de Jehová, el Shabbat, entre otros mandatos, y se reitera desde el capítulo 35 en adelante todos y cada uno de los detalles en la elaboración del tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, utensilios, cortinas y cada uno de los elementos que conformarán esta obra. De una manera minuciosa se relata lo que ya se había mencionado en capítulos anteriores. La pregunta sería, ¿por qué repetir con tanto detalle lo que ya se había especificado antes? Tengamos en cuenta que entre estos 2 episodios es cuando el pueblo decide crear una imagen de fundición para adorar y así caer en idolatría. Así que esto puede ser un recordatorio después del perdón que Jehová les otorga y la renovación del pacto, por ende, un volver a empezar. También podría ser que el primer relato sea todo lo que Jehová les solicitó a Moisés y al pueblo, y en la segunda parte el momento en el que se relata la elaboración concretamente. En definitiva, nos dice el texto que el tabernáculo fue erigido en el primer mes del 2º año de haber salido de Egipto y que la gloria de Jehová lo llenaba. Finalizamos así, queridos hermanos, el libro del Éxodo. Nuevamente felicitaciones por haber llegado hasta aquí a quienes nos han seguido, animándolos a que continuemos nuestro recorrido por las Escrituras y continuando ahora con el libro del Levítico. Levítico 1.
En este primer capítulo de Levítico podemos encontrar las indicaciones que Jehová le entrega a Moisés respecto a los holocaustos. Le dice que cuando alguien del pueblo ofrezca uno, deberá ser de ganado o de rebaño. Este deberá ser un macho sin defecto y deberá cumplirse todos y cada uno de los pasos que ya hemos mencionado en otros capítulos, rociando la sangre y consumiendo sobre el altar el animal, entre muchos otros. Si se trata de un holocausto de rebaño, entonces deberá ser de corderos o de chivos. También se incluye el holocausto de ave, que deberán ser unas tórtolas o bichones, todos estos para ser consumidos sobre el altar. Bueno, queridos hermanos, Jehová les bendiga y les guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia, y Jehová alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hasta aquí la porción semanal número 6, la Biblia en un año. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos este material les sea de provecho y edificación. No olviden dejarnos sus comentarios, inscribirse en nuestro canal, así como seguirnos en nuestra página Nuevos Creyentes y en las redes sociales. Muchísimas gracias.